Pablo escribe esta carta mientras él estaba preso en Roma. Y Pablo envía esta carta a un grupo de seguidores de Cristo que eran gentiles. Es decir, los gentiles eran aquel grupo de personas que no eran parte de la nación escogida de Dios, la cual era Israel. En la segunda mitad del capítulo 2 del libro de Efesios, como si usted puede ver, Pablo nos explica cómo es que Dios reconcilió los dos pueblos, judíos y gentiles, los reconcilió en uno solo, formando la iglesia, formando una sola familia. Y ahora todos tienen acceso a Dios el Padre a través de Jesucristo, no importando de cuál nación sea. Pero antes de eso, al comienzo del capítulo 2, Pablo nos explica cómo fue que Dios reconcilió a los creyentes consigo mismo. Cómo fue que Dios hizo reconciliación con aquellos que ahora viven en la fe del Señor Jesucristo, los cuales se encontraban separados de Dios por causa del pecado. En el capítulo 1, Pablo, después de que nos deja saber cómo es que Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales, termina con una oración en el verso 18 que dice lo siguiente. Él dice, mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo termina el capítulo 1 de Efesios orando para que los ojos de nuestros corazones sean iluminados, para que podamos entender la esperanza de nuestro llamado, las riquezas de su gloria y la grandeza del poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales por encima de todo. Y en el capítulo 2 él continúa dejándonos saber que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos fue el mismo poder que nos dio vida a nosotros. Y esa es mi oración en esta mañana, hermano. Yo quiero que usted entienda bien, que usted entienda la grandeza del poder de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos fue el mismo poder que nos dio vida a nosotros. Esa es mi oración en esta mañana. Y con esto Pablo procede a explicarnos lo que yo llamo la esencia del Evangelio. Y ese es el título de este mensaje de esta mañana. La esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa Evangelio. La palabra griega Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz como sacrificio para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Ese es el Evangelio. Pero, ¿qué motivo tuvo Dios para hacer eso? ¿Cómo fue el proceso y con qué propósito Él lo hizo? La respuesta a estas preguntas las podemos encontrar en el pasaje de hoy. Acompáñame entonces a Efesios capítulo 2, versos del 1 al 10. Y ya que el pastor nos ayudó a leer el pasaje, lo que vamos a hacer es vamos a dividir el pasaje en 3 secciones y vamos a verlas cada una de ellas para ver qué es lo que Pablo nos quiere hablar en este pasaje. Y lo primero que podemos encontrar en este pasaje es, lo primero, nuestra condición natural. Nuestra condición natural. Mira lo que dice el verso del 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo les dice a estos creyentes en Cristo que Dios tuvo que darnos vida
porque estábamos muertos en delitos y pecados. A lo mejor usted dirá, pero hermano, yo estoy vivo todavía. Yo no me he muerto todavía. Bueno, usted estaba y está vivo todavía, ¿no? Hasta ahora. Pero a lo que Pablo se refiere aquí es que usted estaba muerto espiritualmente. Su cuerpo, su ser estaba vivo, pero espiritualmente usted era incapaz de relacionarse con Dios. Usted era incapaz de complacer a Dios e incapaz de comunicarse con Dios. Ahora, ¿cómo es que se manifestaba esa muerte? Bueno, al nosotros andar en delitos y pecados. Mira lo que él dice. Estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, nosotros vivíamos según el sistema de este mundo, según su perspectiva, según sus valores y su estilo de vida. Nosotros vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe de la potestad del aire es nada más y nada menos que Satanás. Vivíamos según la corriente del príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, no solamente vivíamos según la corriente de este mundo, sino que Satanás es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que desobedecen a Dios, viven desobedeciendo a Dios, el espíritu de Satanás está operando en ellos. Ahora, Satanás se asegura de mantenernos en desobediencia a Dios. Pero la desobediencia se inicia en nosotros debido al pecado. Satanás lo que hace es que él se asegura de que estemos ahí. Pero el pecado está en nosotros, la desobediencia está en nosotros. Satanás simplemente lo que hace es que nos sigue empujando, nos lleva ahí. Vivíamos satisfaciendo nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos esclavos del pecado. En Juan capítulo 8, verso 34, Jesús dijo, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Aquellos que viven desobedeciendo a Dios, aquellos que viven una vida pecaminosa, simplemente son esclavos del pecado, están inclinados, están llevados por el poder del pecado y por eso es que están viviendo de esa manera. Y por esto, dice Pablo, dice en el verso 3, éramos por naturaleza hijos de ira. Dios estaba molesto con nosotros, mi hermano. Dios, por causa de nuestro pecado, estaba molesto con nosotros. El hecho de que habíamos pecado contra Él provocó que Dios se enojara con nosotros. Dicho sea de paso, hermano, lo que Pablo nos está enseñando aquí en este pasaje, esto se le conoce como teología, ¿no? Doctrina. ¿Qué es la teología? Teología, si usted busca la definición de teología es la ciencia que estudia a Dios y cómo el ser humano se relaciona con Él. Y qué mejor recurso para estudiar a Dios y cómo el ser humano se relaciona con Él que la misma Biblia, la misma palabra de Dios, ¿no? Pues lo que nos está enseñando Pablo aquí es teología. Es la doctrina, qué es lo que Dios piensa, cómo es su carácter, qué es lo que Él quiere, cómo se supone que nosotros nos relacionemos con Él, cómo se supone que nosotros actuemos para con Él. Mi hermano, y dependiendo nuestra teología, va a ser nuestro comportamiento para con Dios. Si tenemos una teología errónea, nos comportaremos de una manera errónea para con Dios. Por ejemplo, una teología errónea dice que Dios es amor y lleno de gracia y misericordia. Él es tan amoroso y perdona mis pecados al punto de que yo puedo vivir como yo quiera, aun así sea una vida pecaminosa, y Él con todo eso me perdona. Bueno, sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es lleno de misericordia, de gracia. Él perdona tus pecados, pero hasta ahí estamos bien. Esto es erróneo, mi hermano. O sea, Dios no espera que yo viva una vida pecaminosa y Él de todos modos me va a perdonar. Claro, Él por gracia, por misericordia, Él nos perdona porque nos ama, pero Él espera que cambiemos. Él espera transformar nuestras vidas. Dice el Salmo 7,
verso 11, dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. El impío es aquel que vive desobedeciendo a Dios y dice que Él se indigna cada día contra el impío. Él está molesto contra el pecador. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios está molesto con el pecador, mi hermano. Para Dios estábamos muertos en nuestra condición de pecado. Había una barrera que nos separaba de Él. En Génesis capítulo 2, Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ahora, ¿Adán murió en ese momento? Físicamente no. Tan pronto Adán comió del árbol, fue expulsado del jardín del Edén y espiritualmente Adán murió. Adán cortó esa relación con Dios. Adán creó una barrera entre el ser humano y Dios después de eso. Pero aquí está lo grave del problema. Un muerto no responde a nada. O sea, Pablo nos acaba de decir, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no responde a nada. Si usted se da cuenta en los funerales, ¿no? Está la persona, el cuerpo de la persona que falleció, y usted puede darse cuenta cómo los familiares, los amigos, o aquellos que van a visitar, especialmente si es una madre que ha perdido un hijo, esa madre puede ir, echarse a llorar encima del cuerpo de su hijo, llorar y clamar con un corazón de madre, incluso hasta llamar a su hijo por su nombre, todo lo que ella quiera, pero el cuerpo del hijo, absolutamente ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque está muerto, necesita vida. Un muerto necesita vida para que pueda responder. Y si usted está muerto espiritualmente, necesita vida para responder a las cosas espirituales. Yo he tenido personas que me han dicho, yo vengo al Señor en mis propios términos, cuando yo lo sienta. No, mi hermano, el problema es que si usted está muerto espiritualmente, usted no va a poder venir por su propia cuenta donde Dios. Él tiene que darte vida para que entonces usted pueda venir donde Él. Y esto me lleva a la segunda cosa que vemos en este pasaje. El remedio para nuestra condición. El remedio para nuestra condición. Versos 4 y 9. Pero Dios, deténgase ahí. Pero Dios, el pastor Herminio dijo, gloria a Dios por ese verso. Pero Dios. ¿Qué significa esto? Pablo viene a hacer un contraste ahora. Ahora él hace un contraste entre lo que te acabo de explicar, la situación que hay, pero Dios, ahora vengo a explicarte el contraste de esto. Lo segundo que esto indica es que fue Dios quien tomó la iniciativa. No sé si se da cuenta ahí. Estábamos muertos en delitos y pecados, incapaces de relacionarnos con Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Mi hermano, ¿cuál fue el proceso? Él nos dio vida. Ahora, nuestra condición espiritual, que estaba muerta, ahora Él nos da vida. Y dice que nos resucitó con Cristo. Con Él nos resucitó. ¿Con quién? Con Cristo. De la misma forma que Cristo murió físicamente y Dios, dice la Biblia que Dios lo levantó de entre los muertos a Él, lo resucitó de los muertos. De la misma forma nosotros cuando estábamos muertos espiritualmente, Dios nos dio vida y nos resucitó espiritualmente junto con Cristo. ¿Y cuál fue el estímulo que lo llevó a hacer eso? Por causa del gran amor con que nos amó. Dios nos amó tanto. Dios nos amó tanto, nos miró en esa condición
miserable que estábamos, nos miró en esa condición que estábamos muertos, que nosotros estábamos incapaces de hacer nada, pero Él nos amó tanto que decidió darnos vida. Porque nosotros no podíamos. Un muerto no puede resucitarse él mismo. Nosotros no podíamos, estábamos incapaces de hacerlo. ¿Con qué propósito? Mira lo que dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí Pablo se va al futuro. Ahora ya tenemos nuestro lugar seguro en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi hermano, una vez usted es salvo por gracia, por medio de la fe, a través de Cristo, ya usted tiene un asiento con su nombre en los lugares celestiales con Cristo. Su nombre está puesto allí, en el libro de la vida. Entonces, mire lo que dice el verso 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me gusta mucho como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, cuando Dios agarra una vida que está muerta en delitos y pecados, que está en la condición miserable de pecado, le da vida, restaura esa vida, la levanta, Dios dice, ven, ¿tú ves el poder mío? Dios nos pone como ejemplo para los siglos venideros, para que todo el mundo vea la increíble riqueza de la gracia y la bondad con que nos tuvo. Nosotros somos ejemplo del poder de Dios en nosotros y de las riquezas de su gracia. Todo el que nos ve dice, wow, este hombre era lo más bajo y Dios lo perdonó, Dios lo levantó, lo restauró. Eso simplemente es ejemplo de la riqueza, de la gracia y la bondad de Dios. ¿Y cuáles son los medios que Él usó? Verso 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El medio es por gracia, por medio de la fe. Cuando se trata de esto de salvación, mayormente usted va a ver los términos gracia y misericordia casi que van de la mano. Porque en el verso 4 él dijo que Dios es rico en misericordia, ¿verdad que sí? Ahora él dice que por gracia hemos sido salvos. Esos dos términos casi siempre van de la mano, pero no es lo mismo. Y escuche lo que yo encontré. Chécate esto. ¿Están ready? ¿Me están escuchando? Amén. Ok. Misericordia, el término misericordia es compasión, ¿verdad que sí? Cuando yo tengo misericordia de alguien, eso es compasión. Pero lo que hace la misericordia es que retiene un castigo. En otras palabras, la misericordia dice, porque tú estabas muerto en delito y pecado, has pecado contra mí, tú te mereces un castigo. La misericordia dice, yo no te voy a dar ese castigo. Hasta ahí estamos bien. La misericordia dice, por compasión, yo no te voy a dar ese castigo, el que te merece. La gracia, la gracia te da la bendición que tú no te mereces. Eso es lo que hace la gracia. Mientras que la misericordia no te da lo que te merece, no te da el castigo que te merece, no te castiga por tu desobediencia. La gracia viene y por encima de eso te da la bendición. Por eso es que él dice, por gracia habéis sido salvos. Al principio él dijo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. O sea, Dios nos amó tanto que sintió esa compasión por nosotros, esa misericordia, dijo, no, espérate, no los voy a castigar.
Y entró la gracia y dijo, te voy a dar vida. Te voy a dar esa bendición que tú no te mereces. Eso fue lo que Dios hizo, mi hermano, en el Evangelio. Y esto por medio de la fe. Con tan solo nosotros venir y creer que eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Creer en Cristo, poner nuestra fe y nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Eso es suficiente para nosotros ser salvos por gracia. Y mire cómo él lo dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. En otras palabras, la fe es un regalo de Dios, no es algo... Me gusta mucho también como lo traduce la otra traducción que dice, y no es por méritos suyos que usted recibió eso. Eso no es por nuestro mérito, es un regalo, no lo merecíamos. Eso es parte de la gracia. La fe, aún la fe es parte de la gracia. Es algo que nosotros no merecemos. Y eso es solo para que Dios se gloríe. Porque si yo digo, como expliqué en un minuto atrás, que mucha gente dice, no, yo vengo donde Dios por cuando yo lo sienta, en mis propios términos. Entonces usted se lleva la gloria. Porque usted es poderoso para resucitarse usted mismo espiritualmente. Porque usted es poderoso para usted cambiar de seguir la corriente de este mundo. Príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Porque usted es poderoso para hacer liberar usted mismo del control del pecado en su vida. Entonces usted se lleva toda la gloria. Dios dice no. Él dice, esto no es de ustedes. No es por sus propios méritos, sino para que nadie se gloríe. Yo me voy a llevar la gloria, dice Dios. Yo voy a ser el que va a ser honrado con todo esto. ¿Por qué? Porque yo soy el único que tengo el poder para levantar a alguien de entre los muertos y restaurar su vida. Hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, salvos de la muerte espiritual, la esclavitud del pecado y la separación de Dios y de la ira de Dios. Ahora Dios no está molesto con nosotros. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión de nosotros. Una tercera cosa que vemos aquí, el producto final. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice la otra traducción, porque somos la obra maestra de Dios. Wow. En inglés, we are God's masterpiece. Imagínense eso, la obra maestra de Dios. Es como alguien, qué sé yo, que trabaja en esculturas, ¿no? Alguien trabaja en escultura y la forma, la talla, no sé cómo es eso, pues yo no brego con eso, pero le pone todos los detalles y cuando termina, mira, esta es mi obra maestra. Mira cómo quedó. Porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, dice esta traducción, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios, mi hermano, tuvo que transformarnos, básicamente recrearnos, con el propósito de que vivamos una vida haciendo las buenas obras que ya tenía planeado de antemano. O sea, ya él pensó todo esto. Él lo planeó, ya él lo tenía ya fríamente calculado, como dice el Chapulín Colorado. Ya él tenía todo planeado. Pero Él tuvo que recrearnos, Él tuvo que transformarnos. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Él espera que nosotros demostremos la transformación de Dios, para que seamos ejemplo de las riquezas de su gloria y de la bondad que Él tuvo con nosotros. Él tuvo que cambiarnos totalmente. Dice Pablo, el mismo Pablo, ¿no? En 2 de Corintios, ¿no? Que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas han sido hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora somos diferentes, somos otra persona. Él nos recreó. Él tuvo que deshacer de lo que nosotros éramos antes y tuvo que crearnos nuevamente. Eso es algo que nosotros mismos no podemos hacer, porque Él es el único que tiene poder creador. Él nos creó para que vivamos una vida santa delante de Él. Todo lo contrario a vivir en delitos y pecados.
En la carta de Pablo, un poco más adelante, el mismo Pablo expande un poco en el resto de la carta lo que dice este verso. O sea, él dice que fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando él comienza el capítulo 4, en su carta, en el verso 1, por ejemplo, él dice: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Vivan de una manera digna de su llamamiento. ¿Cuál fue su llamamiento? Su llamado a la salvación. Y ahora él dice, ahora yo espero que ustedes vivan de una manera digna de su llamado. Pero y él empieza a enumerar todas las cosas y cómo se supone que nosotros actuemos ahora que estamos viviendo en Cristo, cómo se supone que cambiemos nuestra vida, nuestro estilo de vida. Pero yo creo que en el capítulo 5, él se va un poco más resumido. Es por eso que he escogido este capítulo como un ejemplo de lo que él quiere decir en el verso 10 del versículo 2, del capítulo 2. Ahora en el capítulo 5 él dice, y esto es el producto final de lo que Dios hizo en nosotros, ¿ok? Él dice ahora, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora que usted ha sido recreado, usted ha sido levantado espiritualmente, usted ha sido resucitado espiritualmente, ha sido salvo por gracia, ahora Él espera que seamos imitadores de Dios. Ahora Él espera que lo imitemos a Él como hijos amados, y andad en amor, verso 2, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragrante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. O sea, él dice, ahora la inmoralidad se supone que no está en nosotros, toda impureza, toda clase de impureza y avaricia. Esas son tres categorías que básicamente Pablo usa para cubrir todo lo que es en cuanto a la vida. Porque hay cosas inmorales en nuestras vidas, hay cosas impuras en nuestras vidas y también muchas veces nosotros actuamos con avaricia. Él dice, eso no corresponde a los santos. Ni obscenidades, dice él en el verso 4, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro. O sea, nuestro estilo de vida no debe ser ni inmoral, ni impuro, ni de avaricia. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, que se supone que ese sea el producto final de lo que Cristo hizo en nosotros, o Dios hizo en nosotros a través de Cristo. Verso 6 dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mi hermano, aunque nosotros todavía no estamos sin pecado completamente, pero Pablo dice, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Tú no puedes vivir ese tipo de vida, ese estilo de vida, practicando el pecado, porque mira lo que él dice, que nadie te engañe, porque por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No dejes que nadie te engañe diciendo de que ahora que estamos en la gracia, podemos vivir como queramos, ahora que estamos en la gracia. No. Eso es lo que dice Pablo, está ahí. No soy yo, lo está diciendo Pablo, que nadie te engañe. Porque aquellos que obedecen a Dios, la ira viene sobre ellos. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. De hecho, muchos estudiosos dicen que hay algunos manuscritos originales que dicen porque el fruto del Espíritu, ahí está, la Reina Valera lo tradujo como otros manuscritos, dice porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
examinando qué es lo que agrada al Señor. Tenemos que nosotros vivir una vida ahora que hemos sido salvos por gracia, vivir examinando, buscando qué es lo que agrada a Dios. Eso implica que lo que agrada a Dios, ¿qué? Lo he hecho hacia un lado, ¿verdad que sí? Yo vivo examinando qué es lo que agrada a Dios. Y eso es lo que yo voy a practicar, lo que agrada a Dios. Y lo que no agrada a Dios, yo lo voy desechando. Y no participéis, verso 11, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Wow, hasta en secreto. Yo pudiera vivir una vida como yo quiera, no sé, o practicar cualquier tipo de pecado y que ninguno de ustedes se dé cuenta. Pero todavía me están mirando. Y tarde o temprano la luz va a sacar eso a relucir. Pero todas las cosas se hacen visibles, míralo aquí, verso 13. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Una vez más, esa es la clave, mi hermano. Tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere para nosotros y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Los paganos de aquella época, que en el momento que Pablo escribió esta carta, se emborrachaban con el propósito de tener comunión con los dioses. Esa era su práctica en sus cultos paganos. Ellos se emborrachaban con la esperanza de que bajo ese estado iban a tener un cierto tipo de éxtasis o algo así, se iban a poder comunicar con sus dioses. Por eso es que Pablo dice, no se embriagues con vino. Tú quieres comunicarte con Dios, tú quieres relacionarte con Dios, tener comunión con Él, llénate del Espíritu. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida, deja que el Espíritu Santo guíe tu vida, deja que el Espíritu Santo domine tu vida. Y de esa forma tenemos comunión con Dios. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Eso es lo que espera Dios de nosotros al salvarnos. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versos 15 al 16. Y una vez más lo voy a leer en esta diferente traducción. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Ponga toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Mejor que eso, el apóstol Pedro no lo pudo resumir. Entonces, esta sería nuestra reacción al entender y abrazar las verdades del Evangelio que Pablo nos presenta en el capítulo 2 de Efesios. Esto es la esencia del Evangelio, mi hermano, y yo quiero que usted entienda esto. Es mi oración que usted lo entienda, que usted abrace esto, de que estábamos muertos en delito de pecado, de que no teníamos ninguna esperanza, de que había una barrera súper gigantesca entre nosotros y Dios,
que no teníamos el poder de hacer nada, pero Él mismo tomó la iniciativa de darnos vida y darnos la salvación que no merecemos. Y al menos Él espera, como dice Pedro, que sean santos en todo lo que hagamos. Eso es lo que Él espera. Esto es la esencia del Evangelio, mi hermano. Esto es la esencia del Evangelio. Pongámonos de pie. ¿Por qué yo les estoy predicando esto hoy? A lo mejor usted se estará preguntando, ¿no? O quizá usted está pensando, el hermano Henry se volvió muy legalista. Ahora él nos está diciendo ahí cómo tienen que ser las cosas, cómo deben vivir. No, esto no es legalismo, mi hermano. Les predico este pasaje primeramente por lo que dije al principio, porque al estudiarlo impactó mi corazón. Impactó mi corazón de una manera fuerte. Y la segunda razón es porque yo los amo a ustedes. Y me duele ver que a veces pasamos por alto lo que Dios hizo por nosotros. A mí me duele ver eso, incluso en mi propia vida. A veces no recordamos qué fue lo que Dios hizo con nosotros en Cristo. A veces no recordamos el castigo que Cristo sufrió por nosotros, por un castigo que merecíamos nosotros. Él lo tomó. Y muchas veces nos encontramos, y digo nos encontramos porque yo me incluyo, como dice Pedro, lo contrario, ¿no? Lo contrario de lo que dice Pedro. No somos santos en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Por eso es que quise traer este mensaje esta mañana, a manera de recordatorio. Si usted se dio cuenta, aquí en el capítulo 2 Pablo habla en tiempo pasado, ¿verdad que sí? ¿Se dio cuenta? Él dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida, nos salvó por gracia y nos recreó para hacer buenas obras. Todo eso es en tiempo pasado. Pero, ¿cómo sonaría este pasaje si Pablo lo hubiera escrito en tiempo presente? Y con el permiso de mi Señor, yo no quiero hacerle cambios a la palabra de Dios, pero yo simplemente me imagino cómo Pablo diría esto en tiempo presente. Quizás sonaría de la siguiente manera. Y Dios tiene que darles vida, porque ustedes están muertos en delitos y pecados, en los cuales actualmente andan según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales viven en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y por naturaleza ustedes son hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que los ama, aun cuando están muertos en delitos y pecados, les quiere dar vida juntamente con Cristo. Él quiere resucitarlos y sentarlos en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque por gracia Él quiere salvarlos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque Él quiere que sean hechura suya, Él quiere que sean su obra maestra. Él quiere crearlos en Cristo Jesús para que hagan buenas obras, las cuales preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿En qué categoría usted cae? Póngase a pensar. Mientras cantamos, ¿en qué categoría usted cae? Medita en eso. ¿Usted cae en la categoría de los que ya Él les dio vida? En esa categoría que ya es pasado, ya Dios les dio vida, Dios los resucitó de los muertos espiritualmente, Dios los salvó por medio de la gracia, por medio de la fe. O a lo mejor usted dice, yo estoy en la categoría de los que, del presente. Dios tiene que darme vida. Dios me tiene que resucitar espiritualmente. Yo necesito que Dios me salve
Yo necesito que Dios me recree para que yo viva conforme a su voluntad. Quizá usted está pensando que necesita que Dios lo salve de la esclavitud del pecado. Yo quisiera que usted cierre los ojos un momento mientras cantamos y medita en esto. Y examine su corazón. Póngase a pensar en la obra de Dios en el Evangelio. Mi hermano, esta es la esencia del Evangelio. Esto es lo que Dios hizo en la cruz cuando Cristo murió por nosotros. En una ocasión, cuando estábamos visitando las prisiones, nosotros les hablamos a ellos y les dijimos: ustedes están aquí por una condena o sufriendo una condena. Ustedes cometieron algún delito y el juez le impuso una condena, ya sea de 6 años, 10 años, 15 años, 30 años y algunos hasta de por vida. Yo les pregunté a ellos: imagínense que venga una persona totalmente desconocida, una persona que usted no conoce, un hombre que usted no conoce, vaya donde el juez que sabe su caso y él le dice al juez: usted ve esa persona que está allí, fulano, que tiene una cadena perpetua aquí en la prisión. Yo quiero que usted me dé esa pena a mí y lo deje a él libre. Le hicimos esa pregunta a los presos. Imagínese que viniera alguien y hiciera eso. ¿Cómo usted se sentiría con esa persona? La mayoría de todos ellos brincaron de emoción y dijeron: yo me sentiría súper agradecido con esa persona. Yo me sentiría la persona más, no sé, la palabra es agradecido. Porque a mí me dieron una condena perpetua aquí en la prisión, pero que venga otro y la coja por mí y yo salga libre, eso no tiene precio. Eso yo me sentiría súper agradecido. Yo le dije: ok, está bien. Pero cuando usted salga de aquí y esa persona coja la cárcel por usted, ¿cómo usted va a vivir su vida? Si esa persona que tomó su condena, por ejemplo, tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, ¿usted iría a dañar su familia y sus hijos? ¿Usted viviría una vida que ofende a esa persona todo el tiempo después que esa persona tomó su lugar por usted en esa prisión? No, de ninguna manera. Nosotros le dijimos: eso fue lo que Cristo hizo por ti. Cristo fue donde el juez, donde Dios el Padre, el juez supremo y santo, y le dijo: ¿tú ves a aquella persona que está allí? Esa persona ha vivido su vida en delitos y pecados, te ha ofendido mucho, y tú le diste una cadena perpetua, tú lo condenaste a una condenación eterna. Dame esa condena a mí y déjalo a él libre. Mi pregunta es: si eso fue lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo se supone que yo viva mi vida? ¿Cómo se supone que yo viva mi vida? ¿Cómo yo voy a agradecerle a Dios lo que Él hizo por mí? Medita en eso, mi hermano. Mientras cantamos, medita en eso. Si usted por alguna razón entiende que debe venir a los pies del Señor, si usted por alguna razón entiende que usted necesita ser salvo de la condenación eterna, si usted necesita que Dios le dé vida y quiere pasar aquí al frente, mi hermano, no tenga miedo. Queremos orar por usted. Si usted es aquel que ya Cristo resucitó de entre los muertos, que ya Cristo le dio vida, ya Dios lo salvó por gracia, y usted siente que ha fallado, examine su corazón, examinemos nuestro corazón para ver qué necesitamos que Dios haga en nuestras vidas. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Padre, hemos escuchado tu palabra, Dios. Y queremos comenzar pidiéndote perdón, mi Dios. Padre, lo que tú hiciste por nosotros
no es un juego tampoco, mi Dios. Lo que tú hiciste por nosotros fue algo grande. Y te pedimos perdón, Dios, si en algún momento de nuestra vida lo hemos pasado por alto, Dios. Nosotros vivíamos sin esperanza de tener una relación contigo, Señor, sin esperanza de tener comunión contigo, aún sin esperanza de vivir una eternidad contigo. Pero tú tomaste la iniciativa, Dios, de darnos vida, Dios. Darnos vida, salvarnos, romper esa barrera que había entre tú y nosotros, para que ahora podamos tener acceso a ti, Señor. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Dios, Señor, que si nosotros somos esos que hemos pasado eso por alto, que nos ayudes, Dios. Nos ayude a vivir una vida santa delante de ti. Que nos ayude, Señor, a examinar todo lo que te agrada y ponerlo en práctica. Como también yo pido, Señor, que si hay gente en este lugar, o aquellos que nos ven a través del internet, que todavía están muertos, Señor, que tú les des vida. Que tú les des esa esperanza, Señor. Que tú les hagas ese llamamiento, mi Dios, y les digas que tienes esperanza, mi Dios, y que la barrera entre tú y esa persona, Señor, esas personas, tú tienes el poder para derribarla. El perdón está a la puerta, mi Dios. Y te damos gracias por eso. Gracias por ese sacrificio santo que tú hiciste en tu Hijo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme darle la bendición sacerdotal antes de despedirnos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. El Señor viene pronto. Están despedidos. Gracias, mi hermano.